Ahora, a nivel de actuadores, que son los elementos que van a ejecutar como tal el movimiento, vamos a poder encontrar en robótica ciertos tipos de motores que va a depender de la naturaleza energética. Entonces van a ver esto, motores neumáticos, hidráulicos, eléctricos. Dentro de los eléctricos, pues entra toda la gama principal de motores, que son los DC, los AC, los motores paso a paso. Debemos tener claro que el servomotor es un tipo de motor DC. Entre las características que se buscan en estos actuadores es que tengan una buena potencia, buena controlabilidad, buena respuesta mecánica, buena relación peso-volumen, buena precisión, buena relación de velocidad, buena relación de mantenimiento, un coste, no tanto viendo el coste desde el punto de vista de la inversión inicial, sino también analizando sus condiciones de mantenimiento. En la actualidad, en la mayoría de robots comercializados, generalmente se suele usar, o la tendencia es usar solo accionamientos eléctricos, pero ello no implica que no podamos vincular a un manipulador un cilindro neumático o un cilindro hidráulico. ¿Por qué? Porque al analizar comparativamente las ventajas y las desventajas de los motores, vamos a darnos cuenta que en ese orden de ideas, eh, a nivel de ventajas, podríamos creer que un robot, que un sistema que tenga componente neumática o hidráulica, pues entre su principal ventaja va a ser que son baratos, rápidos, sencillos, robustos, tanto en el neumático como en el hidráulico. Pero sus principales desventajas son los ruidos, que son caros, y sus dificultades en mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta que solo para mover un cilindro neumático, yo tengo que colocar todo un utilillaje. Primero la generación de energía, es decir, el compresor que vaya a dispensar la energía, la presión neumática, todo el sistema de filtros y demás, las trampas de agua y las válvulas de control que me permitan ejecutar acción directa sobre este cilindro. Quiere decir que solo el vincular un elemento de estos dentro de la configuración del manipulador ya me trae una cantidad de costos asociados y unas condiciones a tener en cuenta a futuro a nivel de mantenimiento. Y ni se diga si el sistema es hidráulico, ¿no? Porque si yo lo que voy a mover es un cilindro hidráulico, yo debo tener en cuenta las válvulas, los elementos de la línea de suministro, los depósitos del fluido lubricante, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para un solo elemento hidráulico. Quiere decir que las condiciones de inversión y de mantenimiento no son las mismas en un manipulador en el cual todos los actuadores son de naturaleza eléctrica a en el cual existen actuadores de naturaleza mixta. Es decir, que algunos sean eléctricos y otros sean, por ejemplo, hidráulicos, o otros sean neumáticos. Eso ya cambia completamente y el costo a futuro y el costo de mantenimiento son completamente diferentes. Nosotros debemos tener en cuenta que nos inclinamos por los elementos de accionamiento eléctrico, haciendo mayor énfasis en los que se usan con corriente continua. Teniendo en cuenta aquellos que cumplen con ciertos criterios, ¿no? Porque nosotros debemos tener en cuenta que la corriente que circula por el rotor puede tener dificultades de disipación térmica y esto podría tener limitaciones en su potencia. También en saber seleccionar aquellos motores de corriente continua que tienen bajo riesgo de generación de chispas, porque nosotros a veces podemos trabajar en zonas con riesgo explosivo y este tipo de elementos aumentan el riesgo de explosión. También que este tipo de accionamientos pueden crear calentamientos a bajas velocidades con par alto. No usar o no seleccionar motores de corriente continua con escobillas porque el desgaste de las escobillas empeora o aumenta los costos de mantenimiento.
y dificultades en la fabricación de los bobinados. Generalmente debemos seleccionar aquellos actuadores de corriente que tengan o que sean de tipo de motor sin escobilla. ¿Por qué? Porque con ello bajamos los costos y las tareas de mantenimiento, tenemos un menor momento de inercia, mejoramos el par y el desempeño ante velocidad nula, tenemos un menor rendimiento, no hay pérdidas en un mejor rendimiento o no hay pérdidas en el rotor, tenemos mejor disipación térmica, tenemos mejor relación potencia peso-volumen y tenemos menor riesgo de explosión y menor ruido. También podemos utilizar motores paso a paso de imanes permanentes que se suelen usar mucho en aquellos tipos de motores, perdón, tipos de manipuladores que tienen naturaleza o van a tener grados de libertad prismáticos. Por lo menos hoy en día lo solemos ver mucho en las impresoras 3D, que vemos que es un tipo de máquina que, aunque no está categorizada como tal, es en sí un manipulador cartesiano.